Comenzamos con esta enseñanza que se titula La Biblia no tiene errores, las traducciones sí. Yahshua declaró en Juan capítulo 14 versículo 23, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mi dabar guardará. Guardar se refiere a obedecer, no se refiere al término que la mente latinizada conoce como si yo voy a guardar algo, lo escondo o lo dejo guardado, sino la pondré por obra. El que ama a Yahshua ama su palabra. ¿Por qué es importante entender que las traducciones tienen errores? Porque muchas veces en esos errores cometemos el error de no estudiar, de no comparar los textos bíblicos, de no tener un estudio profundo de las escrituras, y tenemos que saber que las escrituras son un libro hebreo y como tal se debe leer. La escritura hebrea fue traducida y en las traducciones tiene muchos errores, y esos errores nos hacen también a nosotros cometer errores. La traducción es no nada más que la interpretación de lo más cercano de la idea de alguien. Nosotros tenemos que entender que el hebreo es un idioma amplio, es un idioma también muy rústico a comparación del griego. El idioma griego pues es muy pobre en comparación del idioma hebreo. La Biblia nosotros la tenemos que aprender a leer con una mente hebrea y también conociendo el entorno de su cultura, los usos y las costumbres de esa cultura. Pero ¿para qué es importante que yo conozca las escrituras? ¿Para qué es importante que yo aprenda a entender las escrituras con una mente hebrea, en su contexto original? ¿Para qué es importante enterarme de los errores de las traducciones si ahorita estamos bien leyendo cómo vamos? Bueno, el propósito es que tengamos el sentido de conservar la integridad de las mismas y su pureza, sin la alteración de la corrección que le hayan hecho a ciertas palabras. Nosotros tenemos que entender que la escritura tiene que ser algo que nos hable a la vida espiritual, no nada más a lo natural. Y la escritura misma declara que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Cualquier alteración ocasiona daños y confusión en las personas, y no nada más en las personas, sino en sus comportamientos, en las prácticas. Lo que tenemos que hacer nosotros es que debemos revisar lo que estamos leyendo y verificar que lo que estamos leyendo lo estamos entendiendo, y lo estamos entendiendo en la interpretación bíblica principal, en su raíz, quitando las malas interpretaciones que han causado pues algunos desastres de confusión en las personas. Y cuando las personas se vienen a la verdad, como Yahshua lo declaró, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, entonces empieza a haber una confrontación poderosa en donde muchos creyentes no soportan esa confrontación y muchas veces ya no quieren saber nada de la Torá. Es muy importante que nosotros aprendamos a que Torá es instrucción y es la base, es el fundamento de lo que fue escrito de la Torá en adelante. Todo lo que está escrito, todos los profetas, los libros poéticos, el de revelación, los evangelios, todos dependen de la Torá. El fundamento que es muy importante que nosotros conozcamos. La Torá es instrucción y no es un libro que se tenga que dejar al lado. Tenemos que entender que la Torá la tenemos que entender para que podamos entender todo lo demás. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22, dice así: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí dice la purificación de ellos. Y bueno, también nos menciona más adelante conforme a la ley de Moisés. Pero entonces vamos a la ley de Moisés
en Levítico capítulo 12, donde dice en el versículo 3, y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces aquí entendemos que hay un error, porque dice en Lucas, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Y finalmente la verdad siempre florece. Más adelante florece la verdad cuando dice conforme a la ley de Moshe. Moshe dijo en Levítico que la ley era que la mujer debía purificarse del sangrado 33 días. Por lo tanto, ella no debía venir al santuario. Entonces aquí significa que no hay ninguna purificación de ellos, sino de ella. ¿De quién? De Miriam. Miriam era la que debía de mantenerse purificándose y no presentarse al templo hasta que los días de su purificación se hubiesen cumplido. Si nosotros sabemos leer correctamente la escritura, nos hacemos estas preguntas. ¿Ellos quiénes? Y entonces vamos a la Torá y la Torá nos explica lo que sucedía, lo que hacían, ya que en Gálatas 1:8 Shaul dice que el que le ponga o le quite sea anatema. Tenemos que tener mucho temor y mucho temblor, mis hermanos, para leer la escritura correctamente. Los tiempos de la restauración están avanzando. Baruch Hashem por esto, porque fuimos llamados, fuimos escogidos de entre muchos pueblos para estudiar la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es la verdad y la verdad nos va a hacer libres de las confusiones, de esos errores que las traducciones nos han querido imponer a través de nuestra lectura. Otro de los errores que vemos de traducciones en el capítulo 13 del libro de Zacarías, versículo 7, y dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de Sebaot, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Si nosotros vamos al texto original, no dice contra, dice sobre. Y entonces cuando cambiamos esta simple palabra de contra los pequeños y decimos viene sobre los pequeños, entendemos otra cosa completamente diferente. ¿Cómo puedo yo saber distinguir de esos errores? Llevando mi estudio completo, con entendimiento, con oración, y sabiendo que ninguna verdad, revelación o información o enseñanza tiene que chocar con el principio. El principio es Bereshit, la Torá. Si alguna enseñanza choca con este principio, entonces está mal esa enseñanza, está mal esa información. Tenemos que entender, y yo les invito a que hagan un estudio muy grande, muy profundo de la Torá. Estos libros preciosos que nos dan vida, porque Yahshua HaMashiach dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. ¿Cumplir en quiénes? En los que están dispuestos. ¿Cumplirla en quiénes? En aquellos que reciben de su poder, que reciben del Ruach HaKodesh para poder llevar a cabo la verdad. Baruch Hashem, a nuestro Elohim, que nos ha concedido regresar a esas raíces hebreas y nos concede conocer del lenguaje, del idioma hebreo, porque en ese idioma fue escrita la escritura, la Torá completa. Hay algunos errores que fueron cometidos en los puntos, en las comas, en los acentos, en los títulos, en los nombres propios, y todo esto descontextualiza el significado de lo que el Eterno está hablando. Estudien, les animo, les motivo a que comparen la escritura y sobre todas las cosas aprendan Torá. Y si una enseñanza después de Torá se contrapone o contradice la Torá, no la acepten, no la reciban, porque entonces está fuera del contexto espiritual, fuera de lo espiritual, y entonces empezamos a recibir la levadura del hombre. En Mateo capítulo 16, versículo 6, Yahshua dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Él estaba hablando de hametz, estaba hablando del fermento. La levadura no es más que un microbio que altera, que inflama la masa. Y esa levadura, ese hametz, es exactamente lo que hace con la espiritualidad de la persona. La inflama, la cambia. Y la restauración escritural tiene que venir por el conocimiento de las escrituras. Entonces tenemos que conocer la raíz, el original, para determinar el mensaje que nos está hablando el Abacadosh. Yahshua nos invitó a limpiarnos de toda contaminación y así lo debemos de hacer. Somos talmidí de Yahshua y seguimos sus indicaciones, porque él sabía a lo que nosotros nos íbamos a enfrentar, pero también nos dejó al Ruach HaKodesh para entender la escritura correctamente. Yo te animo, mi hermano, que tú estudies Torah, estudia con todas tus fuerzas Torah, todos los días, a cada momento de tu vida, llénate de la Torah, conócela profundamente y sigue leyendo tu escritura completa y entonces te vas a dar cuenta de los errores y vas a caminar correctamente porque el Abacadosh es lo que quiere hacer, restaurarnos en todas las cosas, restaurar nuestra vida, restaurar nuestra espiritualidad para poder ser los talmidí de Yahshua que estén preparados para los tiempos que se avecinan. Los errores de las traducciones son muchos, hermanos, son muchísimos, son más de 21,143. Muchos dicen que son más, muchos dicen que son menos, no lo sabemos. A ciencia cierta yo no lo sé, no me he puesto a contarlos, pero en realidad en algunos errores que yo misma me he dado cuenta, me he percatado de ello y de verdad que tiene un mensaje completo y totalmente diferente la escritura cuando entonces entendemos Torah y entendemos que el fundamento de todo es esto y que si yo voy a tomar una enseñanza profética, una enseñanza de revelación, una enseñanza tiene que ser que apruebe la Torah, simple y sencillamente. Ese es el único misterio que tiene todo, porque sabemos que muchas personas han tratado de decir que Yahshua abolió la Torá, abolió la ley, cuando sabemos que sin la ley nosotros no hubiésemos conocido al Todopoderoso. Bueno, hermanos, por el momento, pues me despido, esperando poder saludarles nuevamente y poder compartir algo más que edifique tu vida espiritual. Recuerda que todo lo bueno, reténlo e investiga la verdad, porque la verdad nos hace libres. Muchas gracias por tu tiempo. Shalom Aleichem.